Bien, en este bloque vamos a hablar de la pandemia y vamos a hablar de lo que está sucediendo en Europa y más específicamente en Italia, donde desde el lunes al aire libre la gente podrá dejar de usar barbijos. Se viene la liberación de algunas medidas, una flexibilización total. Es lo que le vamos a preguntar a Virginia Priano, que está en un lugar bastante privilegiado, que envidiamos bastante, pero bueno, es lo que hay, es lo que toca. Hola Vir, ¿cómo estás? Hola, André, ¿cómo estás? Sí, así es. Sé que hoy voy a ser altamente odiada porque el contraste es muy grande, pero bueno, recordemos que hasta hace poco en Argentina hacía calor y acá el invierno fue largo, porque si no uno se olvide, parece que solamente por este lado se la pasa bien. Seguro. Acá el frío duró y bastante, pero bueno, como ustedes saben, el lunes llegó el verano, así que las temperaturas son altas. En este momento tengo la fortuna de estar en la playa, con lo cual también es interesante mostrar otra parte, porque estoy en la Toscana, que tal vez mucha gente no sabe que en la Toscana también hay playas, más allá de Florencia, más allá de Pisa, de los lugares que la gente conoce turísticamente, también hay playa, que los italianos, sobre todo del norte, vienen bastante por la cercanía. Así que bueno, de a poquito va llegando el verano, todavía menos. Hoy es viernes, por lo cual todavía la gente no llegó, pero bueno, ya de lo único que se habla en Italia es cómo van a ser las vacaciones. Como bien vos decías, todavía con el uso del tapabocas obligatorio al aire libre hasta el día domingo. A partir del lunes al aire libre uno va a poder estar sin barbijo, pero en lugares cerrados sí va a seguir siendo obligatorio. Lo digo porque, bueno, tal vez uno cree que se fue el barbijo y se fue la pandemia, y la verdad es que es una medida que lo toman sobre todo por las altas temperaturas, por Claro. lo cual ya se prevé que una vez que llegue el otoño, el barbijo va a volver a aparecer en la vida de todos. Bien, la preocupación respecto a la pandemia en Italia está centrada hoy en la variante Delta, porque es el quinto país en el mundo con más circulación de esta variante y esto evidentemente va a mantener algunas medidas restrictivas más allá de esto que contabas, que en los espacios abiertos al aire libre la gente podrá dejar de usar desde el domingo el tapabocas, que hoy es obligatorio. ¿Cómo están viviendo esta situación y fundamentalmente si creen, si las autoridades evalúan aplicar algunas restricciones en algunas actividades que se habían liberado a partir de esta nueva circunstancia, que es la variante Delta? Sí, André, en realidad es así. Desde el día sábado, el ministro de Salud de Esperanza anunció una nueva cuarentena de 5 días para quienes llegan de Gran Bretaña, de Reino Unido. Una medida que hasta ahora también se había flexibilizado porque ya Italia no tenía cuarentena para países de la Unión Europea o países Schengen y de más cercanía. Bueno, ahora volvió esta medida como de manera preventiva, justamente por lo que vos decías, porque como las fronteras se están liberando, llega el verano y la circulación, y tienen miedo de esta variante que en Inglaterra hoy es muy fuerte, porque se sabe que más del 80% de los contagiados en Gran Bretaña son de la variante Delta. Aquí en Italia todavía el número es bajo, pero como todo, empieza bajo y después empieza, ¿no?, a subir. Con lo cual, por ahora la medida, digamos, más restrictiva tiene que ver con esta nueva cuarentena de 5 días para las personas que vuelven, que entran de Reino Unido. El resto de las medidas, como bien vos decías, Italia ha flexibilizado, es decir, desde el día lunes pasado, cuando llegó el verano, también llegó el color blanco para toda Italia, salvo para una sola región. ¿Qué significa? Que todo el país es zona blanca. Hemos venido contando de los colores de Italia, dividida en rojo, amarillo y blanco, que tanto se esperaba. Se eliminó el toque de queda, que era hasta las 12 de la noche. Bueno, ahora no hay más restricciones de horarios, uno se puede mover libremente por todo el país, se va a poder mover por toda Europa con este famoso Green Pass, que va a estar en funcionamiento desde el 1 de julio. ¿Qué significa este Green Pass? Va a ser un código QR, o también uno lo va a poder imprimir y pedirlo en las farmacias, por ejemplo, donde la gente que o está vacunado o tuvo el coronavirus en los últimos 6 meses, o bien se sometió a algún hisopado, con esto se va a poder mover libremente. Pero sobre todo, André, apunta, además de moverte libremente, apunta a incentivar El la turismo. vacunación, Ujú. el turismo y la vacunación, porque también Claro, aquí hubo una campaña fuerte de vacunación. sí. Todavía hay más de 2,5 millones de italianos mayores de 60 años que no se vacunaron y ni siquiera reservaron el turno para vacunarse. Por eso el día viernes pasado el primer ministro Draghi también salió
hablar a los medios y a pedirle a la gente que por favor se siga vacunando, que ponerse una sola dosis no es suficiente, que lo está demostrando justamente la variante Delta, y por eso todavía la campaña de vacunación sigue siendo muy fuerte, porque recordemos, André, que Italia lo que está previendo, lo que desea, es llegar a septiembre, a fin de septiembre, cuando llega el otoño, con el 80% de su población vacunada. Claro, con esto podría asegurar la denominada inmunidad de rebaño. Exacto, pero están preocupados por qué va a pasar en septiembre cuando llegue el otoño. Recordemos que el año pasado Italia flexibilizó en el verano y en octubre tuvo que volver a cerrar todo. Entonces el miedo de esta nueva variante, que por ahora se está demostrando que es resistente a las vacunas. Recordemos que Italia está vacunando sobre todo con la vacuna Pfizer, con AstraZeneca, hoy por limitaciones, como sabemos después de los últimos casos de muerte en gente joven, en un menor número con Moderna y con Johnson & Johnson, pero sobre todo es con Pfizer. Entonces lo que están diciendo es, ya están previendo una nueva dosis de vacunación para las personas que ya fueron vacunadas para septiembre, para evitar una nueva ola. Bien, el turismo en este contexto tiene una expectativa moderada respecto de un repunte en la actividad con el ingreso de divisas, un ingreso de divisas que históricamente fue muy importante para ese país. Sí, se espera un repunte mucho más grande que el año pasado. Recordemos que el año pasado se apuntó todo al turismo nacional, es decir, los italianos vacacionando dentro de Italia y sin turistas extranjeros. Se veían muy pocos alemanes, sobre todo alemanes y suizos. Este año Italia, con esto que contábamos, ¿no? Este Green Pass apunta solamente a eso, ¿no? A que la gente, por lo menos de la Unión Europea, se pueda mover libremente, sin tener que estar sometiéndose a estos hisopados todo el tiempo, porque además tienen un costo alto. Entonces con este Green Pass la gente se va a poder mover. Se dice que ya más del 60% de los italianos ya reservaron sus vacaciones, con lo que recordemos que aquí en Italia es en julio, los chicos ya terminaron las clases, pero las vacaciones fuertes son en agosto, el famoso Ferragosto italiano, con lo cual ahí se prevé que la gente va a viajar en Italia, pero sobre todo que este año se va a animar a cruzar a otros países. Virginia, muchísimas gracias por este contacto como siempre. Te dejamos seguir disfrutando de este verano europeo, de este verano italiano, y será hasta nuestro próximo encuentro. Gracias a ustedes y bueno, ahora me voy a poner una cinta roja. Dos. Dos, un poco para una en cada mano. De este verano que llegó por estos lados. Muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Adiós. Bien, así el contacto con Virginia Priano, que está trabajando en Europa, en Italia. Nos contaba cuál es la situación allí. Los italianos desde el domingo no estarán obligados a usar barbijos en los lugares abiertos, en espacios al aire libre. Un avance importante, no obstante, como nos explicaba recién nuestra colega, evidentemente el foco de las autoridades está puesto en la necesidad de que la gente que no se ha vacunado aún lo haga y pronto. Así llegamos al final de este bloque, nos vamos a la pausa, enseguida volvemos con más noticias.